Objetos sólidos que tienen aceleraciones increíbles, a velocidades asombrosas, que desaparecen a simple vista y que solo pueden ser registrados en algunas ocasiones con sensores y aparatos especiales, y que por si fuera poco, pueden cambiar del espacio exterior al aire y del aire al agua sin dejar ninguna afectación en su entorno y que desafían las más elementales leyes de la física. Hola, soy Basilio Cot de nuevo y hoy voy a compartirles una gran historia. Acompáñenme a analizar las características que tienen muchos reportes de ovnis respecto a sus capacidades de maniobrabilidad y de desplazamiento, las cuales no solo son asombrosas, sino que las hacen sumamente difíciles de explicar desde la física y claramente son no humanas. Hace algunos años se reveló que existían programas gubernamentales que estudiaban el fenómeno de los ovnis desde el gobierno norteamericano, en secreto y con presupuesto específicamente orientado a este propósito, sin reportar sus hallazgos. Sería hasta 2017, gracias a la renuncia de uno de sus responsables directos por casi 10 años, quien no solo compartiría algo de la información que la secrecía gubernamental le permitiría, sino que se convertiría en un entusiasta defensor y divulgador del fenómeno. Su nombre, Lou Elizondo. Hombre controvertido por su renuncia y por darle un toque de entretenimiento al tema, sus defensores lo ubican como un héroe y él se justifica por su interés en la divulgación. Lo cierto es que Elizondo sí estuvo en el Pentágono investigando ovnis por 10 años. Sí compartió información que sirvió para desclasificar videos reales de ovnis reconocidos por el Pentágono. Y sí apoyó a la reportera del New York Times, Leslie King, en sus artículos en 2017, por mencionar algunos hechos ya confirmados por muchos. Entonces, ¿quién es ese tal Lou Elizondo? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Y de qué tratan sus declaraciones en general? Voy a hacerles un resumen de lo hecho por este personaje tan protagonista en los últimos años de la historia de los ovnis y quien ha influido para que el cambio reciente se esté dando. Créame, es necesario este contexto para entender lo que le voy a describir a continuación. Lou Elizondo sirve en las Fuerzas Armadas como agente especial de inteligencia por 20 años y estuvo al frente del programa de identificación de amenazas aeroespaciales con una oficina en el Pentágono y adscrito a la oficina del subsecretario de Defensa para Inteligencia en coordinación con la CIA y con la Armada, desde 2007 hasta el 2017, año en que renunció, aduciendo que en el gobierno no había la voluntad para revelar lo que se sabe sobre los ovnis. Intentaron desacreditarlo cuando renunció y él le reclamó al Pentágono que las declaraciones en su contra salieron precisamente desde el Pentágono, negando a Elizondo como funcionario cuando ya había sido oficialmente reconocido como tal. Inclusive, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid de Nevada, envió una carta a NBC News declarando, y cito, "Puedo dejar constancia de la participación y el papel de liderazgo de Lou Elizondo en este programa". Cierro la cita. En general, Lou Elizondo sostiene que sí existen los ovnis y que estos son objetos sólidos que actúan y tienen capacidades extraordinarias y que sí representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y por lógica natural para el resto del mundo. De acuerdo con la terminología que Elizondo manejaba en su oficina del Pentágono para analizar ovnis, estos se caracterizaban por 5 capacidades no humanas: antigravedad, aceleración instantánea, hipervelocidad sin firma, viajar tras medios y baja observabilidad. Vamos a revisar cada una de ellas para entender de qué estamos hablando. Primero, la antigravedad. La gravedad es una de las 4 fuerzas físicas importantes que interactúan en la naturaleza, junto con el electromagnetismo y las 2 fuerzas subatómicas, la menor y la mayor. Las 2 primeras tienen efectos visibles y las 2 últimas no directamente al estar dentro de los átomos. Antes se pensaba que la gravedad existía básicamente porque la masa de la Tierra atraía otros objetos hacia ella. Hoy sabemos que los cuerpos con masa son empujados por el espacio-tiempo que rodea a la Tierra, este entramado
invisible, pero sí detectable, que al doblarse por la masa de la Tierra, lo cubre todo y empuja lo que la rodee hacia el centro de la masa de la misma Tierra. Es como una canica que al insertarse entre las cuerdas de una guitarra, las cuerdas que la rodean la empujan en función de su tamaño. Mientras más grande sea la masa, más presión recibirá del entramado que la cubre. Este efecto, por cierto, fue postulado por Einstein apoyado en sus propios cálculos matemáticos, con base en sus propias observaciones y en el propio Newton. Y esto fue demostrado hace algunas décadas, precisamente en un eclipse de sol total. Por lo anterior, no se concibe que un objeto sólido y con masa sea capaz de contrarrestar la presión que se ejerce por el espacio-tiempo sin una fuerza visible o perceptible que la anule. Cualquier objeto en el entorno de nuestro planeta caerá a razón de una velocidad de 9.8 metros por segundo y que seguirá creciendo si nada se lo impide. Por esta razón, los cohetes, cuyo propósito es que rompan el efecto de la gravedad en vertical para salir al espacio exterior, necesitan una gran cantidad de combustible que al quemarse en su parte inferior proporcione al objeto el suficiente empuje para contrarrestar la gravedad. Mientras más peso y mientras más grande el objeto, más empuje se requiere y más efectos en el entorno serán notorios. ¿Cómo es entonces que los ovnis pueden hacerlo inclusive siendo tan grandes en tamaño? Cheque el video de Chenchito, en mi canal es el número 7. La única explicación racional y lo más científica posible, en teoría, hasta el momento, es que estos objetos pueden generar una burbuja espacio-tiempo, ubicándose precisamente en las anomalías de este entramado que nos rodea y que es capaz de aislarse de los efectos del espacio-tiempo a su alrededor, con lo que las fuerzas del entorno no necesariamente le afectarían a lo que está en su interior. Una de estas anomalías fue descubierta por accidente a nivel microscópico en experimentos realizados por el Pentágono y compartidos parcialmente el pasado agosto de 2021 por el Dr. Harold White en el Foro de Energía de Propulsión del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica en Estados Unidos. Con estos avances se puede establecer que sí es posible aprovechar algunas de las anomalías del espacio-tiempo que nos rodea para provocar esos espacios limitados donde el espacio-tiempo se abre y lo que está dentro no es afectado por el entorno. Si consideramos que la gravedad es observada al soltar inclusive un alfiler a 1 milímetro del suelo y que lo empuja, el espacio-tiempo, está ahí presente, entonces es fácil deducir que no solo aplican estos principios en el espacio exterior, sino que aplican aquí mismo en la misma Tierra. Lamentablemente se requiere una gran cantidad de energía para poder provocar y sobre todo controlar este fenómeno, además de que los efectos para el cuerpo humano son impredecibles aún. Esta explicación para la antigravedad observada en los ovnis, que no son afectados por el entorno en lo absoluto y pueden estar suspendidos en el cielo y el espacio sin mayor necesidad de energía o fuerza visible que les impulse, evidentemente es la que se puede especular con el conocimiento que tenemos actualmente en la humanidad. Pero como aún ignoramos tanto, obviamente puede haber otras explicaciones lejos de nuestro entendimiento. Lo anterior es consistente con lo que permitiría que otras dos de sus extraordinarias características sean observables, y me refiero a la aceleración instantánea y a la hipervelocidad sin dejar ninguna firma en el entorno. Recuerden por favor ustedes el momento en que algún cohete de la NASA inicia el movimiento cuando termina la cuenta regresiva de su lanzamiento. Y dice más o menos así, 3, 2, 1, ignición. En ese momento hay una explosión debajo del cohete que genera una gran cantidad de fuego en todas direcciones y que poco a poco empieza a empujar el cohete hacia arriba. Ahora recuerden lo que pasa con un vehículo que va de 0 de velocidad a 100 kilómetros por hora o un avión que va a despegar. La aceleración es un proceso en que con la fuerza se rompe la inercia de un objeto con masa y que poco a poco de manera exponencial le va transfiriendo la potencia necesaria para que su masa se mueva en sentido contrario en que la fuerza impulsora lo hace. Las llantas se mueven hacia atrás para que el vehículo avance hacia adelante.
y la turbina de un avión lanza viento a presión hacia atrás para que el avión no solo despegue, sino que se mantenga sustentado volando precisamente por el efecto de la aceleración y la aerodinámica de sus alas en el aire. Pensar en que un objeto cualquiera que usted guste aquí en la Tierra salga disparado sin tener visible cualquier clase de fuerza que lo impulse, y que además esta fuerza sea capaz de llevarlo de 0 kilómetros a miles de kilómetros por hora en menos de un segundo, rompiendo la gravedad o la resistencia del entorno, como el aire o el mar, es, de acuerdo a nuestras leyes de la física, un punto menos que imposible. Bueno, pues hay infinidad de testimonios de personas que a simple vista lo han visto en los ovnis. Y no solo eso, los hay en videos y en radares de todo tipo. Simplemente es claro que los ovnis sí pueden hacer eso. Pero ¿cómo lo hacen? Lo que las teorías científicas limitadas que tenemos los humanos nos dicen es que ellos pueden tener acceso a una gran cantidad de energía y que pueden aislarse de la resistencia del entorno. Por tanto, se puede relacionar con lo que les acabo de platicar sobre la burbuja espacio-tiempo y lo que se puede obtener al manipular el espacio-tiempo a nuestro favor. Es en este contexto necesario mencionar al matemático mexicano Miguel Alcubierre, quien en los 90 postuló teóricamente lo que sería llamado después el motor de Alcubierre o el motor Warp. Estos postulados establecen de manera teórica que si somos capaces de crear una burbuja espacio-tiempo que nos la aísle como lo que explicaba hace un momento, y luego manipulando el espacio-tiempo circundante, se podría viajar a velocidades que no solo igualan la velocidad de la luz, sino que la podrían superar. Eso es lo que dice la teoría. Lo único que tendríamos que hacer es muy simple. Tendríamos que expandir el espacio-tiempo detrás de la nave y contraer el espacio-tiempo que se encuentra al frente. Eso llevaría a la nave dentro de la burbuja espacio-tiempo a cualquier lugar del universo a velocidades impensables. Con base en esto, no solo podríamos explicar la capacidad de los ovnis para tener aceleraciones asombrosas aquí en la Tierra, sino que responderíamos una de las incógnitas que se han establecido por su supuesto origen extraterrestre, puesto que podrían traer una nave de otro sistema planetario a años luz de nosotros en muy poco tiempo. Con esto también se explica su hipervelocidad sin firma en el entorno, es decir, con estos principios, si es que son los que utilizan los ovnis, ellos podrían acelerar y alcanzar velocidades instantáneas sin que el entorno les ofrezca resistencia. Mire, un vehículo, un cohete o un avión supersónico no solo hacen mucho ruido por la explosión de energía o el motor que los impulsa, sino que dejan una estela por la quema de combustible. Y en el caso del avión supersónico, inclusive el boom característico al romper la barrera del sonido, que es de 331 metros por segundo, o el equivalente a casi 1192 kilómetros por hora. Pues en el caso de los ovnis esto no es así. Aceleran instantáneamente a velocidades muy superiores a la velocidad del sonido, en algunos casos detectados en radares hasta 11.000 kilómetros por hora, sin dejar ningún rastro en el entorno, nada de combustible quemado, nada de ruidos de motor o estruendos por la explosión al quemar algún combustible, nada de boom sónico, simplemente están ahí volando y de pronto, ¡puf!, se van a increíbles velocidades en absoluto silencio y sin dejar ningún rastro. Esto que les acabo de compartir es la explicación más científica y humana que podemos identificar para estos comportamientos. Evidentemente los efectos físicos en los seres humanos serían tremendos. Para que se den una idea, algunos ovnis se han registrado acelerando a velocidades muy superiores a las que hoy podemos alcanzar con nuestras más potentes naves. Es decir, 11.000 kilómetros por hora en un instante no es posible alcanzar para ninguna nave terrestre, que a lo mucho logra 5.000, máximo 6.000 kilómetros por hora. Pero ¿y si se pudiera? ¿Qué pasaría con los seres vivos dentro? Esta aceleración representa en equivalencia a decenas de veces la fuerza G que nos regula aquí en la Tierra. La fuerza G es el equivalente a una gravedad. Hoy en día, el récord mundial de aceleración de un ser humano normal fue de 42 G, pero apenas por un instante, ya que el dolor y las afectaciones físicas fueron terribles para el sujeto. A 35 G de aceleración,
Al sujeto se le rompieron las costillas, una muñeca, le sangraron las retinas, perdiendo la vista temporalmente, y se le saltaron los empastes de los dientes. Como dijo un piloto militar de Estados Unidos, la velocidad no es el problema para el ser humano, es la aceleración y la frenada lo que nos mata. Como podrán observar en nuestra física, las asombrosas aceleraciones instantáneas que muestran los ovnis realmente debieran matar a cualquier ser vivo que estuviera dentro de estos objetos. Una de dos alternativas: o estos objetos son no tripulados, como tipo drones, o estos objetos están dentro de una burbuja espacio-tiempo que por alguna razón desconocida no les genera alguna afectación física a los seres que estén en su interior ante tan tremendas fuerzas operando en su entorno. Pero pasemos a una más de sus características, que es el poder viajar transmedios. Se les ha detectado en radares ingresando del espacio exterior a la atmósfera terrestre sin la fricción característica que incendia y destroza meteoritos, basura espacial e inclusive a uno de los transbordadores espaciales, como cuando el 1 de febrero de 2003 el Columbia sufrió un mal funcionamiento en uno de sus protectores térmicos externos, lo cual provocó que la fricción del aire circundante, aunado a su velocidad de reingreso a la atmósfera, literalmente incendiara toda la nave y a su tripulación en un instante, dejando solo un macabro espectáculo de miles de fragmentos en el cielo que miles de espectadores observaron dramáticamente por la televisión. ¿Cómo pueden los ovnis lograr esos reingresos a velocidades impresionantes sin esas afectaciones físicas? Pero hay más. Los ovnis pueden ir del espacio exterior a nivel del mar en segundos y sin disminuir la velocidad o destrozarse en 1000 pedazos, romper la superficie del mar y no solo entrar al agua, sino continuar su trayectoria sin mayor afectación. Pregúntele usted a un piloto de cualquier avión cómo le iría si dirigiera su aeronave al mar a toda velocidad. Simplemente se destrozaría, como ya lo hemos visto en muchos accidentes fatales en el mar. Pero hay testimonios en video de cómo algunos ovnis ingresan a volcanes, como lo fue uno de los casos registrados por dos cámaras diferentes, una de una televisora nacional y la otra del CENAPRED, del gobierno de México, que monitoreando el volcán Popocatépetl en el centro de México, el 25 de octubre de 2012, registran un objeto de aproximadamente 1 kilómetro de largo y 200 metros de ancho, sin cola o cauda, y que aparentemente ingresa al cono del volcán a una velocidad superior a la de un avión sin provocar mayor afectación, sin ninguna explosión en el cráter, sin arrojar ningún tipo de lava, humo, etc., sin dejar ningún rastro físico de un posible impacto dentro del volcán. O en otros casos inclusive parece haber salido de tierra firme. Revisen algunos de los detalles que aquí les expongo en los videos de mi canal número 7, 9 y 16. ¿Cómo pueden hacer esto sin que las condiciones del entorno les afecten? Para intentar explicar esto, me regreso a la teoría de la burbuja espacio-tiempo en la que viajan y que de alguna forma les aíslan de lo que les rodea, creando un espacio que les permite estar físicamente protegidos de cualquier afectación. Para intentar entenderlo, tendríamos que imaginarnos que estos objetos logran que lo que esté frente a ellos se abre, y haciendo una analogía burda, sería como intentar hacer una cirugía a un cuerpo humano, haciendo que las células se separen solitas en lugar de cortar los tejidos, o que las moléculas de agua se separen entre sí para que el objeto pase y luego se cierren nuevamente detrás del objeto cuando ha pasado. Es irreal, sí, pero podría ser un efecto provocado por la tecnología de estos objetos y que explicaría cómo es posible que puedan evitar la resistencia de los sólidos con los que interactúan. Por ejemplo, otro caso investigado por MUFON en Estados Unidos, en Miami, Florida, el 31 de marzo de 2012, cuando una mujer se encontraba en su cocina lista para hacerse su desayuno y de pronto se topa con una esfera sólida del tamaño de una pelota de básquetbol flotando a mitad de su sala. La esfera es metálica y se le aprecian luces multicolores por debajo de su superficie. Cuando su esposo aparece en la sala, ve el mismo objeto y se detiene observándolo.
En ese momento el ovni empieza a cambiar de forma. Ahora se convierte en un cilindro que sale disparado en vertical y atraviesa la pared de su casa hacia el exterior. Asombrosamente la pared está intacta, a pesar de que un objeto sólido la ha atravesado. Solo deja momentáneamente unas luminiscencias de colores que rápido desaparecen. Por cierto, en este mismo caso estudiado por MUFON, la pareja de Miami, que nunca había conocido nada sobre ovnis, pudo volver a ver uno circundando su casa en el cielo apenas 3 meses después del incidente en su sala. Solo que en esta ocasión, el ovni es muy grande, como de 90 metros, y parece como una nave espacial de las películas o algo así, la cual después de emitir un zumbido penetrante, desaparece de su vista en el mismo lugar. En los siguientes meses, MUFON investigó reportes de diferentes personas que también vieron pequeñas esferas en esa zona. Respecto a este caso, y buscando una explicación a las capacidades de los ovnis para interactuar con la materia a su alrededor, evidentemente puede ser la burbuja espacio-tiempo con una combinación de lo que ahora conocemos como los supersólidos, es decir, materia sólida que bajo ciertas circunstancias puede interactuar como un superfluido en sus átomos, lo cual le daría capacidades y características que probablemente le permitirían interactuar con otros sólidos sin afectarse mutuamente. Hoy día apenas se ha logrado en laboratorios con algunos átomos de helio o de uranio, pero esto de los supersólidos tiene un potencial increíble. La ciencia, intentando entender y algún día explicar lo que los ovnis tienen como capacidades extraordinarias, apenas vislumbrando el futuro. Pero esperen, me falta una característica de los ovnis por explicar, y esta es la de la baja observabilidad. No es raro ver cómo en muchos avistamientos los ovnis no se perciben con la claridad con la que salimos a la calle y vemos un coche, o vemos los detalles de un avión en el cielo. Las razones que se pueden proponer para esto son muy variadas. Evidentemente, primero están los posibles campos de energía desconocida que se generan por sus sistemas antigravedad o para su transportación a grandes velocidades y que sí afectan los dispositivos humanos como radares, videocámaras o inclusive a la propia simple vista humana. Pero por otro lado, los han visto, por ejemplo, desapareciendo de la nada. Ahora los ves y en un parpadeo ya no están. No es que se alejen muy rápido, que sí lo hacen, sino que en el mismo lugar en el que están desaparecen a simple vista. Infinidad de reportes dan testimonio de la misma situación en radares también. ¿Cómo lo hacen? Probablemente puede ser algún tipo de camuflaje y hacerse invisible al ojo humano, como es el caso de algunos prototipos terrestres que se han probado militarmente. Eso no sería tan extraordinario porque los humanos aparentemente ya lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa con aquellos que pueden interactuar en otras dimensiones a través de portales? ¿Imposible? ¿Irreal? Hay muchos casos en que testigos establecen cómo los ovnis desaparecen a través de agujeros en el cielo. ¿A dónde se van? ¿Qué son esos agujeros? En un caso estudiado por MUFON, el 5 de julio de 2010, un granjero y su hijo observan a plena luz del día un objeto de 9 metros de largo suspendido sobre el suelo que tiene como ventanas circulares de las que se observan luces desde el interior. Está flotando frente a ellos y de pronto desaparece frente a sus ojos. El granjero, totalmente sorprendido e intrigante, se retira y va a buscar a un conocido que es doctor en física para que le explique lo que ha sucedido. 90 minutos después del primer incidente regresan ambos al lugar. El granjero está intentando explicar lo que vio precisamente en ese sitio, cuando empiezan ambos a escuchar unos como chasquidos que parece que los estuvieran rodeando. De pronto, aparece nuevamente el objeto y encima de él en el cielo hay como un agujero claramente definido. El objeto se introduce lentamente en él y después de haber pasado por completo al otro lado, el agujero se cierra. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede explicar eso? Básicamente lo que nos dice la ciencia es que aunque hoy día conocemos 4 dimensiones en la realidad, largo, ancho, profundo y el tiempo, y que por cierto apenas entendemos esta última dimensión, la del tiempo,
Para poder unificar la teoría de la relatividad que explica el macrocosmos y la física cuántica que explica el microcosmos, los científicos nos dicen que probablemente nos falten al menos 7 dimensiones más que desconocemos totalmente. Eso, más los postulados de la teoría de cuerdas que establecen que todo lo que nos rodea en el universo, incluidos nosotros mismos, vibra a nivel subatómico y que apenas percibimos lo que se manifiesta en las dimensiones que conocemos, entonces la posibilidad de otras dimensiones e interactuar con ellas pudiera ser posible. Por otro lado, tenemos la teoría que explica los agujeros de gusano, que cuando se dobla el espacio-tiempo, que ya comprobamos que sí se dobla, nos permite crear puentes e interactuar con otros planos materiales y temporales por esa característica. Los agujeros de gusano, en cuanto a lo material, nos permiten llegar físicamente a otros lugares del universo, aunque estén a años luz de nosotros. Y en lo temporal, nos permite los viajes en el tiempo. ¿Descabellado? No lo creo. Hacia allá se enfilan los estudios e investigaciones, los postulados y los teoremas más avanzados de la ciencia humana actualmente. Probablemente los ovnis ya lo estén utilizando de manera controlada. Eso lo explicaría de algún modo. Nosotros lo vemos como algo inalcanzable por el momento, pero aunque parezca irreal, ya lo estamos viendo aplicado en esos objetos. Como verán, esto suena fantasioso, pero es fundamental que lo abordemos de la manera más seria posible para entender no solo los fenómenos que observamos en el espacio exterior por todo el universo, sino que aquí en la Tierra nos lo muestran los ovnis precisamente. Aparentemente ellos sí tienen ese conocimiento y sí lo aplican en nuestros cielos y mares. Espero que les haya gustado esta historia, les espero en mis medios de contacto. Recuerden que si tienen historias de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles de su experiencia con seriedad y discreción. Compártanme en mi correo sus historias, las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerde que en mis canales quiero enfocarme especialmente en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot y conmigo tienen una voz confiable y estudiada para sus historias. No se pierdan el próximo video, seguro les gustará la historia. Hasta pronto.